Muy buenas a todos, hoy vengo a presentar la entrevista sobre la reforma laboral. Esta entrevista la hice con diferentes personas que pertenecen al campo laboral o que ya están laborando, que son las personas que están en el rango de edad de entre los 18 a los 62 años. Por eso me gustaría dar la bienvenida a estas 11 personas las cuales entrevisté. Son personas que están en el rango de edad desde los 18 hasta los 62 años y los cuales están desempeñando en diferentes campos laborales. Por eso quiero pedirles por favor que me indiquen su nombre, su apellido y en qué rama laboral se están desempeñando. Mi nombre es Ana María Ariza, tengo 24 años, soy contadora y trabajo en una empresa que se dedica a obras civiles que se llama PG SAS. Hola, mi nombre es Andrea Carolina Carrillo, tengo 32 años y soy licenciada en Pedagogía Infantil. Mi nombre es Claudia Mantilla, trabajo en una entidad financiera en el área de gestión humana. Actualmente tengo 45 años. Mi nombre es Ingrid Gisela Rojo Rodríguez, tengo 27 años y laboro en financiera. Bueno, mi nombre es José Alexander Pimiento Muñoz, tengo 18 años y actualmente trabajo en un restaurante el cual se llama Llanera La Victoria. Buen día, mi nombre es Julio César Larrota, tengo 27 años y soy jefe de tráfico en una empresa de transportes. Mi nombre es Laura Joana Suárez Ávila, tengo 40 años y trabajo como auxiliar de salarios y compensaciones. Mi nombre es Lady Esteves, tengo 25 años y soy auxiliar de salarios y compensaciones. Buenos días, mi nombre es Marta Liliana Uribe Cala, tengo 55 años, soy contador público de titulado, soy asesor contable y tributario independiente desde el año 2000. Mi nombre es Ruth Ibáñez, tengo 36 años y desempeño el cargo de profesional de salarios. Buenos días, mi nombre es Uma Liliana Higuera León, tengo 49 años, soy contador público egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en revisoría fiscal y contraloría, especialista en impuestos nacionales e internacionales. La primera pregunta es, ¿conoce usted el nuevo proyecto de reforma laboral que ha presentado el Gobierno Nacional conjunto con el Partido Conservador? El fin de la reforma tributaria es la debilitación del trabajo informal, pero resulta que para las empresas se está volviendo un mayor costo. Esto quiere decir que, a mi parecer, las empresas van a reducir personal para ahorrar en cuanto a seguridad social, en cuanto a costos laborales, lo que no promueve más empleo, sino menos empleo y más trabajo. Sí, correcto, fue radicada ante el Congreso por el Ministerio de Trabajo en el mes de agosto del 2023. Sí, señor, conozco los proyectos. Para dar respuesta a la primera pregunta, sí, actualmente tengo conocimiento sobre la reforma laboral que planteó el Partido Conservador. Respecto a la primera pregunta, he estado viendo por noticias y pues he visto algunos artículos que mencionan este tema de la nueva reforma laboral que se quiere implementar, pero no me he tomado el tiempo para revisarla a detalle, para revisar esto que trae o qué nuevas cosas va a traer esta reforma, qué nuevos cambios. Sí, fue radicado por el Ministerio de Trabajo ante el Congreso en agosto. Con respecto a si conozco el nuevo proyecto de reforma laboral radicado por el gobierno, sí. El 166 de 2023 y el 192 del 2023. Digamos que a grandes rasgos un poco sí, en lo que ha sido más controversial, como son pues, los trabajadores agropecuarios, la terminación del contrato de terminación fue que la mayoría, casi el 100% de van a ser a contrato a término indefinido, pagar el 100% del dominical, la disminución de la y pues obviamente lo que tercera jornada era como que trabajar 4 días y descansar 3 como por jornada de 10 a veces más o menos es como lo más principal que conozco de la reforma.
En cuanto al proyecto de reforma laboral, sí, he leído algunos apartes, he escuchado noticias, he leído noticias que salen de cosas puntuales. Sí, tengo algo de conocimiento sobre el proyecto. Respecto a esta consulta, sí, es un proyecto que busca garantizar a todos los colombianos trabajo digno a través del mejoramiento de las condiciones laborales, en la cual digamos que está enfatizado o enfocado en pilares como la formalización laboral, ajustes de jornadas laborales, procesos de estabilidad reforzada, inclusive ajustes de los contratos de aprendizaje para formalizarlos como un contrato laboral. Habla también de la limitación de los contratos de prestación de servicios. Digamos que a grandes rasgos esos es como los pilares que conozco acerca de la reforma laboral. Conozco que existe una reforma laboral, conozco algunos apartes, pues por lo que he escuchado en las noticias, pero he leído parte del documento, pero no lo he leído en su totalidad. Bueno, la segunda pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que la jornada nocturna inicie a las 7 p.m. y cómo cree usted que esto va a afectar a los diferentes sectores económicos? Con respecto a los recargos nocturnos que empiezan desde las 7 de la noche, yo creo que esto afecta de manera bastante drástica el costo en cuanto a los jefes, al empleador, ya que el recargo nocturno empezará 12 horas antes en cuanto a lo habitual, pero será un beneficio grande para nosotros los empleados, quienes a partir desde las 7 de la noche el valor de nuestra hora se va a incrementar. Estoy totalmente de acuerdo, ya que esta jornada inicia a partir de las 9 de la noche. Esto fortalecería pues el trabajo y la productividad de los trabajadores, mejorando su calidad de vida, motivación, la parte motivacional. Afectaría al sector económico porque las grandes empresas tendrían que aumentar sus costos en los trabajadores, en traslados, alimentación, garantizar el trabajo que están realizando para la empresa. Pues bueno, si hacemos recordamos en el pasado que la jornada nocturna empezaba desde las 6. Ya después el gobierno Uribe la mueve a partir de las 10 inclusive. El gobierno Santos la mueve a las 9 y la propuesta sería a las 7. Yo pensaría que es una forma de rescatar los derechos que ya se tenían, y pues digamos que pensaría que a las 7 de la noche, de mi parte estaría de acuerdo. La segunda pregunta, estoy de acuerdo que la jornada nocturna inicia a partir de las 7 de la noche, y sí siento que afectaría a diversos sectores económicos, teniendo en cuenta que su actividad, la actividad del negocio, pues por lo general es en horas nocturnas. Entonces esto afectaría la economía de esas empresas. Respecto a la segunda pregunta, me parece muy bien que el horario nocturno, o bueno, las horas nocturnas comienzan a partir de las 7 de la mañana. Esto beneficia mucho a los trabajadores, que pues algunas empresas les tendrían los horarios hasta las 8 de la noche, y pues a esa hora es una hora que se pierde tiempo para compartir en familia. Sí, estoy de acuerdo pues con que esta jornada inicia a las 7 p.m. Digo que es lo correcto, tanto por lógica de la rotación terrestre, como porque dicha jornada actualmente comienza a las 9 p.m., cuando la mayoría de empresas mantienen horarios laborales comprendidos entre las 8 a.m. y las 6 p.m. ¿En qué afecta? Yo digo que afecta en diferentes sectores económicos, como por ejemplo los almacenes de ropa y centros comerciales, negocios que trabajan en un horario diferente por las características de compra de sus consumidores. Creo que pues es un costo adicional que será trasladado a los clientes, a menos que se otorguen excepciones o que se cambien las dinámicas de venta, pues lo que también se invita, por un lado, a la conciliación con los entes gubernamentales, como la adaptación del cambio e innovación por parte de las empresas, para que haya pues un mejor desarrollo y se garantice el bienestar de los empleados. En cuanto al punto número 2, estoy de acuerdo en que la jornada nocturna inicia a partir de las 7 p.m. y cómo cree que esta medida puede afectar a los diferentes sectores económicos.
Pues yo pienso que en parte y para los trabajadores es muy bueno, sí, es positivo porque pues la clase obrera se va a ver beneficiada. Sin embargo, tenemos que mirar la otra parte, sí, la empresa. Para la empresa pues el costo va a aumentar, el costo de operación va a aumentar. Tengamos en cuenta que hay empresas de producción que requieren el trabajo 24 horas. Y pues esto va a afectar el costo de producción para muchos sectores, va a incrementar la mano de obra y posiblemente pues los productos también van a incrementar. Yo pienso que hay que revisar esto, no sé, pues un gana-gana, no que empezara quizá a las 7, podría empezar 8 de la noche, teniendo en cuenta pues también la afectación de las empresas. Yo estoy de acuerdo que la noche no empieza a las 10 de la noche, porque eso es una mentira como antes se tenía establecido, pero tampoco pues que se le dé inicio tan temprano, porque esto afectaría a los empresarios, ¿sí? Y pues no sé si esto, en vez de generar y formalizar empleo, lo que nos llevaría sería un cierre pronto de las empresas. En cuanto a la segunda pregunta, sí estoy de acuerdo en que a partir de las 7 pm pues, por el tema del trabajo nocturno de las personas, pero siento que va a afectar de manera negativa a la gente, sobre todo a los que manejan producción, porque pues, la producción de pronto no puede pagar en ciertas etapas, entonces pues, es necesario que la gente termine trabajando en las jornadas de la noche o de la jornada nocturna, y obviamente el costo de estas personas aumenten de demasiada cantidad. La jornada laboral empieza a las 7, sí, claro, debe empezar a esa hora, pero claro que eso también hay algunos sectores, igual beneficiará a algunos sectores y perjudicará a otros, pero sí, la nocturna debe empezar a las 7 de la noche, porque a las 6 de la tarde era la costumbre de que se terminara el día y ya ha tenido uno un turno completo del día, ya es hora de descansar y de llegar a casa. Entonces si uno tiene que, imagínense, actualmente estamos hasta las 10 de la noche y las 10 de la noche ya se acabó la noche también, entonces no habría la remuneración económica para uno generar una hora extra nocturna si va usted a tener que trabajar toda la noche. Sí, estoy de acuerdo que empiece a las 7 p.m. Es más, debería volver a las 6. Después de las 6 debe llamarse jornada nocturna. Claro que cambiar la jornada nocturna, claro que afectará a sectores económicos, claro, pero como toda norma, como toda ley, habrán unos que se benefician y otros que se perjudican, porque, pues claro, por ejemplo, los restaurantes, los centros comerciales, todos esos pues se verán perjudicados porque tendrán que hacer los recargos nocturnos, pero igual pueden correr los horarios, porque también hay que pensar en el bienestar de salud del trabajador. ¿Cómo cree que esta medida puede afectar a los diferentes sectores económicos? Efectivamente, desde el punto de vista del trabajador estaría de acuerdo, pues teniendo en cuenta que esto incrementaría mi ingreso mensual y por ende todo el factor prestacional que conlleva la ganancia del mismo. A nivel ya de las empresas, esto sí se generaría, digamos que un incremento en los costos laborales por esos valores adicionales que se reconocerían desde las 7 de la noche. No estoy de acuerdo. Por la experiencia que he tenido en varios sectores como la construcción, restaurantes, cementerios, ferreterías y otros, a los empleados no se les aplica el derecho económico a que tienen por laborar en la jornada nocturna. Aparte se les paga un salario mínimo. El empleado siempre estará en desventaja por las necesidades que tiene y debe aceptar lo que le paguen. Muchas empresas hoy no acataron la reducción de la hora y siguen exigiéndole a sus empleados las 48 horas laborales. La tercera pregunta es, ¿qué cree usted o qué opina sobre la creación del jornal agropecuario? Considero que es un beneficio grande para las personas del campo, a quienes ahora se les van a tener más garantía en cuanto a sus derechos laborales, ya que con la creación del jornal a veces les están incluyendo todas sus prestaciones y demás. Entonces esto hace que
en ese ámbito no haya tanta vulneración de sus derechos en cuanto a los pagos y demás. Estoy totalmente de acuerdo porque fortalecería el trabajo en el campo, aparte dignifica el trabajo y fortalece la parte de exportación y trabajo interno del país. Para nadie es un secreto que el sector agrario es un sector bastante golpeado. El realmente campesino o el que vive realmente, o sea, que no son los grandes, los que son terratenientes y ese perfil, no, sino el realmente campesino, trabajar en el campo es un tema que obedece, que se afecta, se puede ver afectado de diferentes maneras. Es muy fluctuante, el precio de un producto hoy puede ser uno y mañana estar en otro y ser extremos los cambios. Además el tema del clima afecta la producción también agraria, el tema de las exportaciones, de las importaciones, son temas que no controla el campesino y sí le ha afectado. ¿Qué sucede? Que de pronto en la creación de un jornal agrario se ve que es lo más justo porque están personas que sus derechos laborales son muy vulnerados, muy seguramente son personas que no están afiliadas al sistema de seguridad, adicional son personas que tema de una pensión, de pronto esas posibilidades son muy remotas y es una forma de proteger este sector. Es mano de obra, digámoslo así, entre comillas, no calificada, pero son personas que conocen muy bien y por ende pues de pronto el abuso que ha habido en el tiempo para estas personas. Sí estaría de acuerdo, pero entendemos que eso trae efectos. ¿Qué es otro sentir personal? Es que de pronto el gobierno puede tener beneficios a este sector, pero realmente considero que no llega al campesino, realmente a la persona que se dedica a esta labor. Respecto a la tercera pregunta, que sobre la creación del jornal agropecuario, pues siento que es algo muy bueno para el campesino, ya que se le reconocería su trabajo con sus prestaciones, con su seguridad social, que es un beneficio que muchos campesinos pues a la fecha han mantenido y que de pronto pasan los años y no han adquirido, no tienen ni servicio de salud, no han hecho aportes para la pensión, entonces es algo muy bueno. Respecto a la tercera pregunta, me parece muy bien que el tema del jornal agropecuario, ya que pues esto le ayuda mucho a estas personas del campo que su labor y su dedicación es ayudar en la agricultura, en estar pendiente de que los cultivos tengan siempre la mejor calidad y que menos que se les pague lo que es debidamente por ley. En lo personal me parece muy bueno porque para nadie es un secreto que las condiciones laborales del campo se cuentan entre las peores a nivel nacional, siendo este uno de los trabajos más importantes para el desarrollo del país y pues a partir de esa importante labor hay alimentación, exportación e ingresos económicos. Y en cuanto al punto número 3, me parece positivo que se cree ese jornal, pero más que ese jornal se pueda formalizar y al agro se le dé la importancia que es, porque en últimas considero yo que al campesino se le debe tratar o se le debe dar un trato igual que un trabajador. Ellos trabajan incluso más horas, al rayo del sol, son quienes nos traen los productos y terminan ganando menos por el tema de los intermediarios. Eso por el campesino, por el que está trabajando, por el que está labrando la tierra. Además, si se fortalece el agro, podemos tener otra fuente de economía que yo pienso que sería muy importante para el país. No solamente la gasolina, no solamente otras fuentes, sino también fortalecer el agro como fuente de economía en un futuro. La tercera pregunta sobre la jornada agropecuaria, creo que sí es necesario, es importante tener en cuenta a los trabajadores del campo que no tienen formalizadas ninguna prestaciones ni
reforma de la seguridad social y muchas veces ni siquiera alcanzan a pensionarse porque nunca cotizaron debido a esta mala información que ellos tienen y que obviamente no son pagados de la mejor manera. Es muy importante proteger el agro. A los trabajadores de ese sector están muy desprotegidos. Es hora de que se legisle y se protejan los derechos de estos trabajadores, porque se cree que porque no tienen mayor conocimiento los vulneran sus derechos. Los grandes terratenientes los explotan, las jornadas son de sol a sol y les pagan, no les alcanzan a pagar ni un salario mínimo, no les dan seguridad social, y como ellos están alejados de de la ciudad y de todo, pues ellos no ejercen sus derechos. Y sí, estoy de acuerdo que se legisle, se normatice y se supervise esos pagos. Desde mi punto de vista, me parece buenísimo, pues toda vez que lo que se busca con esto es formalizar o regular el trabajo rural, es decir, manteniéndole las mismas garantías laborales que un empleado formal a través de las prestaciones sociales, la seguridad social, el salario, entre todas, digamos, los otros beneficios que se le puedan aportar a un trabajador del sector privado. Sí, estoy de acuerdo con la creación del jornal agropecuario siempre y cuando se generen controles que verifiquen el correcto cumplimiento y aplicación de este concepto, tanto por parte del obrero o colaborador, él ejerciendo obviamente la actividad para la que fue contratado, como por parte del empleador, dándole todas las garantías a que tiene derecho el colaborador o el obrero. La cuarta pregunta sería la siguiente: ¿usted cree que el nuevo proyecto de reforma laboral generaría más empleo? Argumente por favor su respuesta. En cuanto a mi opinión sobre la reforma laboral, se busca formalizar más el trabajo, porque gran porcentaje del trabajo actual del país es trabajo informal, no se le da cobertura total a los derechos laborales de las personas. Mucha gente no cuenta con seguridad social y están desprotegidos. Gran cantidad de gente está en sistema de salud subsidiado, y entonces esto lo que se busca es que todas las personas estemos más protegidas en cuanto al sistema laboral. No, las reformas están pensadas para fortalecer los planes de trabajo nacional, los planes de acción que generen y promuevan a la creación de empresas e impacten el comercio al exterior. No, considero que no va a generar más empleo. Siempre cuando hay situaciones complejas, ya sea el mercado, ya sea tema normativo, regulatorio, siempre el empresario va a tender a salir de la mano de obra, ¿sí? Salir del personal. Y cuando usted ya, eso es como, voy a colocar un ejemplo, eso es como cuando antes se tenía la empleada de servicio, claro, se tenía la empleada de servicio, no se afiliaba a la seguridad social, no se le pagaban las prestaciones, casi que lo que se le daba de comer y de dormir era como gran parte del salario, y realmente lo que se le reconocía económicamente era muy poco en comparación a los mínimos. Hoy por hoy, ya tener una empleada, cuando ya hay todo un tema regulatorio, entonces ya se vuelve, ya lo se piensa, ¿cierto? Entonces yo le pongo este ejemplo porque pues finalmente si existen más temas de pago normativo que exijan incrementar los costos para producir, efectivamente siento que va a haber una afectación en la generación de empleo. No, yo no creo que esta reforma genere más empleo. Por el contrario, para mí las empresas dejarían de contratar al personal, porque siento que el beneficio va más para los trabajadores que para la misma empresa. Entonces la empresa le saldría muy costoso, o tendría diversas situaciones, o pensaría dos veces antes de contratar más personal. Respecto a la cuarta pregunta, más que ser una reforma para mí, no, desde el punto de vista que veo que genere empleo, lo que he escuchado y he leído, va a ser una reforma que le va a devolver esos derechos y pues esos beneficios que tenemos los trabajadores, que pues con el tiempo se fueron quitando. Pues la reforma laboral no está pensada para generar más empleo.
Eso le corresponde a otras instancias como la de los planes de desarrollo nacional, los planes de ordenamiento territorial, los planes plurianuales de investigación del gobierno, la determinación del gasto público mediante el PGN, la creación de empresas a través de la inversión extranjera y el fortalecimiento del tejido empresarial desde los diferentes entes diseñados pues para la inversión y la recaudación, las políticas de balanza comercial estimadas y demás. Pues por ende, cuando se habla de reforma laboral, si bien es cierto, impactan los modelos y proyecciones de contratación de las empresas, no genera un empleo por sí sola y va orientada a la formalización del empleo, el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, la actualización de la normativa, el trabajo digno y con ello pues promover la competitividad. En un primer momento, el punto 4 dice que si creemos que el nuevo proyecto de reforma laboral genera más empleo, posiblemente, pero a muy largo plazo, para generar más empleo y para que se cree esta cultura de eficiencia en el trabajo, se requiere de tiempo, porque primero considero que si vamos a trabajar menos horas tenemos que ser muy eficientes. Entonces, que vaya a generar empleo ahorita en un corto plazo, creería que no, porque lo que va a generar es una incertidumbre para los empresarios. Entonces muchos considero, no estoy diciendo que esa sea la verdad, considero que van a quizá a terminar pues cerrando empresas, ¿sí? Por el temor de que sus costos incrementen. Tendrían que tener otros beneficios, otros apoyos del Estado, no sé si en materia tributaria, de impuestos, porque al temer que su nómina o que su mano de obra se va a incrementar y sus costos de producción o sus costos de operación se van a incrementar, pues más difícil será la contratación. O también pues se miraría la posibilidad de una exigencia en la eficiencia, en el manejo del tiempo. Yo considero que también podría ser cada empresa darle un manejo al tiempo. Sin embargo, tenemos otras políticas de gobierno que a veces no permiten que la empresa le exija al trabajador, entonces es muy garantista. No estoy diciendo que tengamos que ser negreros, ni estoy apoyando al empresario que sea negrero. Yo simplemente pienso que tiene que ser equitativo, ¿sí? Darle al trabajador, pero pues también darle a la empresa, porque acá en Colombia no trabajamos 8 horas, a veces trabajamos menos, porque te llega, se toma el tinto, se habla de la novela, se hace la pausa activa, tenemos permiso para ir al médico, está el tema de la enfermedad laboral. Entonces considero que trabajamos menos y esto sí puede afectar bastante a la empresa, porque las empresas están cargando con la obligación que es del Estado. En última, la empresa es la que termina afectada cuando un trabajador se le enferma o tiene una enfermedad laboral. La empresa es la que termina asumiendo los costos, porque él de todas maneras tiene que pagar una nómina por una persona que pues no está produciendo, ¿sí? Entonces también es como conciencia de nosotros como trabajadores, de que si a mí yo tengo 8 horas de trabajo, las 8 horas las laboro, ¿sí? No quiere decir que no tenga derecho a enfermarme, pero tengo que ser muy consciente. O sea, oiga, yo llego a las 8 de la mañana, pero de 8 a 8 y media me tomo el tinto, hablo, charlo. En últimas, ¿cuántas horas estamos trabajando? Entonces yo pienso que todas esas cosas, si el empresario las analiza, dirá, no, yo no voy a contratar a una persona. En cuanto a la cuarta pregunta sobre si genera más empleo, puede ser que no, sí, no me atrevería a decir algo concreto, porque sí se ve que tienen mejores beneficios, pero puede ser que se vea muy afectado pues en cuanto al trabajo del campo, porque se le suben los costos a las demás personas, a los que intervienen en dicho proceso. También pues a las plataformas digitales puede ser que se acaben debido a todos los imposiciones o requisitos que ahora le está poniendo el gobierno. Entonces puede ser que se vean muy afectados en ese campo. Que se genere más empleo, no puedo decir. A veces el organizar y reglamentar las relaciones
laboral lo que hace es empeorar la situación y se genera la informalidad. Algunos por eludir pagos de despensas necesarias, otros por eludir responsabilidades, ya la gente no quiere cumplir el horario, no quiere llegar a la hora que es. Entonces, pues y ya hay experiencia con la ley del 2002 que se trató de la generación de empleo, pues no fue mayor lo que se obtuvo. Entonces eso es una expectativa, hay que mirar, prueba y error, creería yo que es eso. Tendría el gobierno que analizar mucho las necesidades del sistema y hacer una culturización profunda para que tomemos conciencia, los ciudadanos tomemos conciencia y apliquemos la normativa tanto como empleador como empleado, porque no las normas no solamente son para los empleadores, también para los empleados. Desde mi punto de vista, creería que no. Pues teniendo en cuenta que el enfoque de la reforma laboral es hacia los trabajadores, pues con el objetivo de garantizar todos sus beneficios laborales. ¿Esto a qué conlleva? Que se generen más costos y más gastos en las empresas, lo cual implicaría que tomen decisiones tales como disminuir las plantas de personal a través de despidos y generar menos contratación, ¿sí? Optimizando pues el recurso humano que tienen en su momento. Esto conllevaría a que se vuelva más como más informalidad, podemos decir, porque ya se disminuirían las contrataciones en las empresas por estos incrementos de costos. El nuevo proyecto de reforma laboral sí generaría empleos, inicialmente empleos verdes y azules. Lo bueno, creo, de la reforma laboral, siempre y cuando sea ajustada, es la promoción del teletrabajo, las medidas para los periodistas, deportistas y artistas, la ampliación de la modalidad de la cotización a tiempo parcial y la regulación del trabajo a través de las plataformas. ¿Usted cree que el nuevo proyecto de reforma laboral favorece tanto a los sectores económicos como a los trabajadores? Por favor, de su por qué. Una de las consecuencias es el aumento de los costos por hora de trabajo para las empresas. El empleador tiene que pagarle más a cada trabajador por hora laborada. Esto afecta su rentabilidad y competitividad. Las reformas no favorecen a todos los sectores de la economía, cuentan con su característica y su autonomía de las condiciones propias del actual mercado, que hacen pues sí que no es posible que les impacte a todos por igual. De igual manera, los trabajadores son los que están de acuerdo con las situaciones o condiciones particulares que se les ofrezcan en el momento. Bueno, siempre, ¿por qué? Siempre las reformas laborales, estos temas, habrán unos que se benefician más que otros. Indudablemente siempre habrán sectores más golpeados que otros. Además, si sumamos en que cada gobierno trae sus intereses particulares, entonces pues indudablemente para mí todo lo que sea este tema de reformas laborales, tributarios, en fin, siempre habrán unos sectores más golpeados que otros. Para mí el proyecto no favorece a los sectores económicos, sí favorece a los trabajadores. Me parece que el proyecto va muy hacia el trabajador, hacia su salario, hacia su tiempo, al tipo de contrato que se va a tomar, respecto a todo, a lo de los sindicatos, pero eso afectaría sí los sectores económicos, las empresas las afectaría mucho y disminuiría la contratación de personal. Respecto a la quinta pregunta, como lo mencioné anteriormente, me parece que sí va a favorecer de una gran manera a los trabajadores, ya que se resuelven estos beneficios que se van quitando con el tiempo. Y pues, ¿qué más que beneficiar a la clase obrera, que son las personas que mantienen al país, son la base del país? Pues en realidad no hay ninguna reforma que favorezca a todos los sectores de la economía, básicamente pues porque todos cuentan con su autonomía, su caracterización y sus propias condiciones de mercado, lo que hace imposible impactarlos a todos por igual.
De igual manera, sucede con los trabajadores, quienes de acuerdo con sus situaciones particulares y condiciones predeterminadas en el ejercicio de su funcionamiento, se pueden llegar a ver impactados negativamente de manera directa o indirecta. No obstante, como la reforma laboral tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones del trabajador, la mayor parte se verá beneficiada en el corto o largo plazo. Pues yo pienso que el nuevo proyecto en un primer momento favorece más al trabajador, ¿sí? Al empresario, como le decía al comienzo, pues tendría que también el gobierno crear unas leyes donde realmente se mire, o sea, donde el empresario pueda tener las armas, pueda tener para decir, oiga, mire, este trabajador no me está produciendo, yo le puedo exigir de manera respetuosa, decirle, oiga, venga, usted son 8 horas de trabajo, por favor llegue puntual, no llegue tarde, no pierda tiempo en el trabajo y no pase a ser, entre comillas, acoso laboral, ¿sí? Porque es que nosotros a veces miramos desde el punto de vista de trabajadores, pero no miramos desde el punto de vista de empresa, ¿sí? O a veces la empresa, también hay empresas en ocasiones que ya van al extremo pues, de aprovecharse. Entonces todo tiene que ser equitativo. Siento que no tanto, porque puede ser, como decía, a las empresas productoras que se les hace difícil como parar en sí la producción, por ejemplo los huevos que la gallina siempre van a poner y que deben estar pendientes de ellas en casi todo el tiempo, pues obviamente tienen jornadas de turnos viernes y nocturnos, pues obviamente va a subir el costo de estos trabajadores. Entonces siento que de pronto sí se ha afectado más y sí, de igual forma pues también se ha afectado como el trabajo agropecuario, que siento que sí se va a sentir mejor remunerado, más valorado, pero puede ser que sube el costo de muchas materias primas, incluso del campo. Pues para que favorezca a todos los sectores, no creería que va a ser posible. Tendría que ser una reforma, pero no a retazos, sino una reforma estructural, coger todo el sistema parte por parte, no dejar ningún sector fuera, pero pues tenemos sectores duros como los hidrocarburos, sectores como el agro, o sea, eso. Desde el punto de vista de los trabajadores, creería que sí le favorecería, pues teniendo en cuenta que se les garantiza una estabilidad laboral, ya sea a través de los contratos a término indefinido, a través de sus salarios, a través de todos los beneficios que nacen con la reforma, ¿sí? Pero para las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, las micro y las pequeñas, sería un poco perjudicial. ¿Por qué? Porque son empresas que no tienen un músculo financiero muy fuerte y les queda un poco difícil afrontar los altos costos laborales que generarían todos estos beneficios que vienen propuestos en la reforma laboral. Es importante resaltar que con la reforma se busca ampliar la cobertura laboral para aquellos sectores no formalizados, entre ellos se encuentra el sector rural, que lo que generó fue condiciones laborales dignas y acordes a como están estipuladas para cualquier trabajador formalizado. El nuevo proyecto de reforma laboral favorece a ciertos sectores de la economía, como son agropecuario, deportistas y entrenadores profesionales, comunicadores sociales, trabajadores culturales y de arte, trabajadores a distancia, donde están incluidos a domicilio y teletrabajo. Creo que solo favorece estos sectores, por más que se reforme el Código Sustantivo de Trabajo a través de proyectos laborales. La cultura de los empleadores en Colombia siempre será pagarle al empleado menos por más. Cualquier reforma solo es posible cuando se implementan controles a las empresas para que cumplan. La sexta pregunta sería la siguiente. ¿Usted cree que algún sector económico va a salir desfavorecido por la nueva reforma laboral? La reforma tributaria va a afectar de manera importante la economía debido al aumento de indemnizaciones y algunos beneficios que van a recibir los trabajadores, lo cual
hace que se incrementen los costos laborales a los empleadores, a los jefes, y esto provoca un recorte de personal bastante grande. Directa e indirectamente, varios sectores de la economía tienen que mejorar las condiciones a sus trabajadores, lo que se llevan a replantear e innovar estrategias de productividad, proyectos organizacionales, rediseñar sus estrategias corporativas y de marketing que estén a la altura del actual mercado. Hay que hablar con el gobierno buscando cómo fortalecer o conciliar con los trabajadores para mantener la competitividad del mercado. Indudablemente va a tener una afectación general porque sí va a cambiar el tema de los recargos nocturnos, a disminuir también el tema horaria, ¿cierto? La cantidad de horas de trabajo a la semana, el tema de permisos. Bueno, digamos que sí, indudablemente va a tener una afectación a nivel general, pero sentiría que de pronto el comercio sí se vería más afectado. El tema de los almacenes, los centros comerciales, el comercio, pienso que puede ser más afectado. Para mí sí perjudicaría al sector de la economía, teniendo en cuenta de que como muchas empresas pues van a dejar de contratar también muchos trabajadores, se van a quedar sin trabajo. Muchas personas, yo creo que el índice de desempleo crecería y pues de todas maneras las empresas con los trabajadores que queden también les sería muy costoso mantenerlos, entonces para mí sería contraproducente. Respecto a la sexta pregunta, pues sí se puede generar una pequeña afectación a lo que son los empresarios, que pues son los que se encargan de cancelar, pagar el empleo de sus trabajadores, pero también me parece algo justo porque con el tiempo se ha visto esa diferencia de cómo la gente adinerada ha subido esporádicamente su base capital, y pues la gente pobre o de clase media limitados a la hora de generar un gasto económico. Sí, perjudicaría a varios sectores de la economía que tendrán que mejorar las condiciones de sus trabajadores, los que les producen las utilidades, optimizar sus procesos organizacionales, su productividad y diseñar sus estrategias comparativas buscando pues seguir siendo competitivos en el mercado. Pero más sin embargo, también deberán adelantar diálogos con el gobierno, buscando como agremiaciones y sectores propiamente representados para conciliar puntos sin desmejorar lo que se llegue a aprobar en la reforma, buscando las mejores soluciones concertadas pues para adaptar el desarrollo del país. El punto 6, si no se plantea bien, si así como se abre una posibilidad de derechos, de garantías para un sector, no se abre también se inculcan unos deberes, ¿sí? Entonces sí puede terminar afectando a las empresas, ¿sí? Puede terminar afectando a las empresas, entonces que la empresa también diga, bueno, listo, sí, vamos a trabajar en la semana 42 horas, pero son a trabajarlas. Usted va a tener el resto del tiempo, va a desconectarse, ya el resto del tiempo, eso sí es, la empresa que trabaja 42 horas, listo, después del tiempo no esté llamando al trabajador, no esté preguntándole cosas fuera del horario laboral. Entonces es como respetar esos espacios, así como yo tengo derechos, también tengo deberes, así como la empresa tiene derechos, tiene deberes, y así como el trabajador tiene derechos, tiene deberes. Las plataformas digitales es un sector que golpea bastante, los de producción, como ya lo decía, en caso de empresas que pagan demasiados recargos nocturnos, que tienen jornadas diurnas y nocturnas, pues obviamente, igualmente todas las empresas se ven afectadas en cuanto a los contratos que pasan a ser indefinidos, debido a que yo creo que la mayoría de empresas manejan jamás una ley puede perjudicar un sector. En Colombia no se puede perjudicar ni al sector ni al ciudadano con una ley que no vaya a favorecer lo que las personas esperan, lo que el sector espera. De pronto sí,
pero que vaya a perjudicar, no. Igual habrán daños colaterales, como por ejemplo si cambian la hora, por ejemplo si obligan a tener teletrabajo, empresas que no necesitan teletrabajo, ¿qué hace uno con un teletrabajo? Un restaurante, ¿qué hace con un teletrabajo? Tendrá que poner a promocionar, pero igual eso, pues no sabría decirle, pero que vaya a perjudicar, jamás una norma entra a perjudicar. Si entra a perjudicar es anticonstitucional. Como le indicaba anteriormente, creería que sí, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen esa capacidad financiera o ese músculo financiero para cubrir esos incrementos en los costos o en los gastos laborales generados a raíz de estos beneficios que se le otorgarían al trabajador, como la extensión de las jornadas, por ejemplo la jornada nocturna que inicia a las 7 de la noche, todo este tema de las estabilidades reforzadas. Entonces, para mí sería el sector o las empresas que se verían afectadas. La reforma laboral afectaría a todos los sectores de la economía en cuanto a los costos. Número 1. Mayores costos laborales. Todos los recargos suben, todas las indemnizaciones suben, el contrato de aprendizaje sube en cuanto a la cifra que tienen que pagar las compañías. Adicionalmente, se ampliaría la licencia de paternidad. Número 2. Mayor estabilidad laboral. Con la reforma va a ser mucho más difícil contratar por hora o por periodo. La regla general sería el contrato laboral a término indefinido, entonces sería más estabilidad para los trabajadores, más costo para los empleadores. Número 3. Limitación de la tercerización. Una vez terminada la prestación de servicio temporal, que puede durar máximo un año, no se podrá prorrogar ni contratar a una empresa de servicios temporales diferentes. Número 4. Revisión de políticas internas. Todas las empresas deberán revisar sus contratos vigentes y reglamentaciones internas. Esto porque el debido proceso para despedir a alguien de la compañía cambiaría y temas como la inclusión y el derecho a la huelga deberán ser incluidas dentro de las políticas internas. 5. Formalización de empresas. En el caso de la formalización de las empresas, la reforma contiene todo un capítulo de la legalización de plataformas digitales, trabajo agropecuario, formalización de empleo para migrantes, para deportistas profesionales y para trabajadores de labores domésticas. Y 6. Fortalecimiento sindical. Con la reforma va a ser mucho más fácil hacer sindicatos y será más fácil irse a huelga. Adicionalmente, va a haber menos oportunidad para las compañías para declarar las huelgas como ilegales. En este mismo sentido, las repercusiones para quienes hacen huelga de forma ilegal serán menores. ¿Cree usted que de alguna manera u otra su salario, el salario que está manejando su empresa, lo que está ganando, se verá afectado por la nueva reforma laboral? Por favor, complete su respuesta. La reforma laboral no afectará el valor de la hora devengada actualmente, por lo tanto no va a afectar en cuanto la remuneración pagada hasta el momento por el salario, el valor de la hora seguirá siendo el mismo. Bueno, en lo personal es un impacto positivo porque se está exponiendo el abuso de algunas empresas a sus trabajadores, donde se hace laborar o trabajar más de su jornada sin ser reconocidos monetariamente, no son bien remunerados. Contratos que no dignifican sino magnifican a las personas y se generan injusticias. La reforma laboral lo que trae es incremento de costos y eso se traduce al final, es como el IVA, ¿no? Lo paga el consumidor final. Entonces lo que uno hoy le cuesta 100, mañana le costará 120, ¿sí? Entonces eso va a ser, es lo natural, el costo de vida se sube. No, yo creo que mi salario actual no se vería afectado por la reforma laboral, pero sí de pronto la contratación de nuevo personal, o sea, yo creo que la empresa se cerraría respecto a la contratación, se quedaría con el personal que tiene y de pronto no subsanaría algunas vacantes, de ser así. Respecto a la séptima pregunta, no sé si mi salario se vaya a ver afectado de manera positiva, pero pues lo que he leído de la reforma
creo que más que beneficiarme a mí, me gusta es porque beneficia a la mayoría de trabajadores, pues personas que generalmente viven de un mínimo y les toca con eso alimentar a toda una familia. Pues en lo personal me ve afectado positivamente porque se frena el abuso de las empresas con sus trabajadores haciéndoles trabajar horas extras sin pagarlas, en horarios nocturnos sin ser remunerados justamente, pues también con contratos que demeritan la dignidad del trabajador y como personas, entre otras muchas injusticias que actualmente cometen las empresas con quienes hacemos funcionar sus unidades productivas. En cuanto a la afectación salarial, ¿cree que usted que su salario se verá afectado por las diferentes propuestas que trae la reforma laboral? En particular, no. Considero que no. Sin embargo, pues dependiendo de la modalidad contractual, ¿no? Por el momento considero que no. Sin embargo, hay unos aspectos o como unos puntos en los que sí podrían algunas personas verse afectadas. Y sí, lo que es la carga prestacional, porque hay algunos conceptos que dejarían de ser base para las prestaciones sociales y para su seguridad social. Por ejemplo, el proyecto 192 del artículo 40 modifica el artículo 130 del Código Sustantivo de Trabajo. De toda la parte destinada para los viáticos no serían salario. Según el proyecto de ley, no serían salario. Pues no sé si mi salario se vería afectado, puede ser que sí, puede ser que ya el aumento en sí, pues no sea tanto como el mínimo aumentaría, siento que llegaría de pronto a mantenerse durante un tiempo, porque a la empresa le costaría pronto más tener en cuenta los trabajadores que operan dichas jornadas, en dado caso. Entonces, podría ser que sí, podría ser que no, pues dependiendo de la empresa. Pues directamente en mi caso particular no se vería tan afectado, pues, pero el sector, todos se quejan, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita con la disminución de la hora se subieron los costos, porque entonces ya no son las mismas horas, entonces ya el costo de producción se subió. Y pues habría que mirar, sí hay un poquito de incidencia, pero cuando usted vaya a generar su tarifa de honorarios, pues entonces dice, pero es que ya todo está más caro, ya ahora mire que ahora hay que pagarles más cosas a los empleados, entonces empiezan a negociarle como la tarifa, pero que se hace como tan directo, pues no tanto. No, al contrario, yo pensaría que esto nos beneficia, ya que la reforma laboral lo que busca es garantizar y proteger los derechos laborales de todos los trabajadores, ¿sí? De pronto pensaría que pudiese afectar a aquellos trabajadores que vengan más de 2 salarios mínimos en el incremento anual que pudiesen realizar las empresas, ¿sí? Porque en aras de garantizar y disminuir un poco los costos, pudiesen optar por no realizar algún tipo de incremento, sino que los salarios que hacen estándar. Creería que de pronto en ese aspecto sí pudiese haber una afectación. Existe diferencia entre honorarios y salario. Los honorarios remuneran el trabajo en las profesiones liberales sin vínculo laboral y el salario es la remuneración que se paga a quien está vinculado con un contrato laboral. Un punto clave en el proyecto de reforma laboral son los contratos por prestación de servicios. El proyecto enfatiza que las personas naturales no podrán celebrar contratos de prestación de servicios que involucren labores de subordinación en empresas privadas. En mi caso, como trabajador independiente, mis honorarios no se verán afectados por el proyecto. Y la última pregunta sería la siguiente. ¿Qué ventajas y qué desventajas cree usted que traería esta nueva reforma laboral para las generaciones venideras? Por favor, argumente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que usted cree que existirían en un futuro, puede ser cercano, mediano o a largo plazo. Una ventaja de la reforma laboral es que los trabajadores ahora, en cuanto al trabajo formal, se van a ver muy beneficiados y protegidos por la ley. Y una desventaja es que en ninguna parte de la reforma se habla sobre el trabajo informal. Y
esto hace parte del gran porcentaje de el desempleo actual del país. Teniendo en cuenta las condiciones actuales, mejorarían la calidad de los trabajadores, la productividad, crearíamos jóvenes con mayores oportunidades abiertos a la formación profesional, a ejercer por un trato digno, magnificar y fortalecer su trabajo, trabajando todos por un desarrollo social que favorecería la calidad de vida de todos. Bueno, ¿qué desventajas? Realmente le veo más ventajas que desventajas. Desventajas es que, bueno, pues si es un tema duro conseguir el trabajo, ¿cierto? Para la parte joven y demás, es complicado conseguir trabajo. Cuando se incrementen los costos, pues eso se va a agudizar. Entonces, esa es como la principal desventaja que le veo. ¿Qué ventaja le veo? Veo que las personas que tengan formalidad en sus trabajos, que gocen de todo, digamos, que puedan disfrutar de toda esta parte regulatoria, van a tener más equilibrio vida-trabajo, porque sus horas de trabajo a la semana van a ser menos, porque si trabajan en la noche, pues digámoslo así, que las condiciones les favorecen desde el punto de vista como tal de ingreso, ¿sí? Bueno, pues para las personas que están iniciando su vida laboral, pues yo creo que es más una ventaja, ya que pues lo que le proporcionaría una empresa, todos los beneficios serían, pues todos los beneficios de ley serían muy buenos, tanto el horario, el tema de las indemnizaciones, el tema de despido. Entonces eso sería como bastante positivo para los nuevos trabajadores. ¿Y qué desventajas? Pues siento que no habrá muchas desventajas. De pronto lo de que deben tener ese preaviso para renunciar a los trabajadores de 30 días, pero siento que a veces si el trabajador se quiere ir, simplemente se va. No siento que no sería tan enmarcada esa situación. Entonces yo creo que son más los beneficios. Respecto a la octava pregunta, creo que puede afectar de una manera muy positiva, porque al devolverse estas cosas que con el tiempo se fueron quitando, las futuras generaciones laborales van a saber que es tener donde usted no sea explotado laboralmente por la parte que lo contrata. Entonces me parece muy bueno, porque así empieza a verse una perspectiva correcta de cómo debe ser remunerado un trabajo. Pues yo creo que muchos beneficios para las nuevas generaciones, partiendo pues de que la premisa elemental, que cuando salgan de sus estudios secundarios y universitarios podrán encontrarse con unas mejores condiciones laborales para desempeñar su rol profesional. Adicionalmente, podrán contribuir al desarrollo del país sin tener que pensar en emigrar para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Como desventaja, pues digo que las futuras generaciones hay un crecimiento en el escenario de la informalidad, lo que los obligará a desarrollar nuevas habilidades para la creatividad, tanto en los nuevos negocios como la inventividad o la inventiva para el desarrollo de las herramientas útiles para la sociedad, la programación, la investigación y el arte. En cuanto al punto número 8, pienso que pues hay más beneficios que desventajas para las generaciones futuras. ¿Qué beneficios? Pues más oportunidades de empleo saliendo, pues terminando su carrera, su pregrado, un mejor contrato laboral, menos horas de trabajo. Entonces esas serían como algunas de las ventajas. Y pues desventajas, pues que se han quitado conceptos a las bases salariales, entonces pues y ya pues verían que solamente ganarían o sus ingresos se verían de pronto no afectados, porque pues nunca los han recibido, pero no tendrían quizá los mismos beneficios que tienen las personas actuales. Creo que el beneficio pues, representa para los futuros emprendimientos, empresas agropecuarias. Siento que hay mayor como formalización y como generar un equilibrio en esa área. Siento que también afecta bastante
las plataformas digitales. Puede ser que de pronto ya no existan a futuro, porque la mayoría de veces algunas personas, como no tienen trabajo pero tienen una moto, pues les sale fácil como tener el carro, pues una plataforma digital de un drive y no pagan absolutamente nada, pero prestan un servicio con eso de sustento. Entonces puede ser que las personas al verse pues ya desempleadas ni siquiera tengan esta opción de por lo menos tener algún ingreso. De igual forma, un beneficio futuro puede ser pues, obviamente las horas que sean más productivas, reducir la jornada como en muchos países en el extranjero, pero tiene sus contras y sus ventajas. Pues a las generaciones futuras, pues como ahora piensan tan diferente, ellos ya no quieren trabajar presencial, ya quieren todo virtual, por teletrabajo, por virtual, pues ahí les están dando teletrabajo. Pues sí, yo creo que sí están legislando ya para las futuras. Pues ellos son, pero igual como dije anteriormente, hay que hacer muchos cambios porque nosotros tenemos una legislación antigua, entonces hay que hacer bastantes cambios y pues están muy incluyentes, todo eso que es ahora, ¿no? que incluyentes, que teletrabajo, virtuales, que les permiten a los aprendices SENA ya son trabajadores casi igual que los demás, con ciertas prebendas. Sí, yo creo que se les está suavizando el camino laboral a las futuras generaciones. Beneficios que tendrían muchos futuros trabajadores, que sería la estabilidad laboral, contratos estables, ya que firmarían o llegarían con esa estabilidad un contrato a término indefinido, contratos formales, ya no tendrían que realizar una intermediación o a trabajar a través de prestación de servicios, pero garantizarían todos los derechos laborales, prestaciones sociales y todo lo que conlleva de ser un trabajador formal. ¿Qué desventaja de pronto pudiesen tener? Que a raíz de que los costos laborales se incrementan en ciertos sectores de la economía, como lo enunciaba anteriormente, las empresas puedan optar pues por no contratar gente, entonces puede ser que no les sea fácil adquirir un empleo formal con un salario justo y puedan llegar a la informalidad. En ese sentido creería que pueden tener una desventaja. Bueno, el proyecto de ley abre con una frase donde dice que por medio de la cual se adopta una reforma laboral para un trabajo digno y decente en Colombia. Pienso que dentro de lo bueno de la reforma laboral primero sería la regulación de trabajo a través de prestaciones de trabajo, segundo la ampliación de la modalidad de cotización comercial, tercero la creación del formal agropecuario, cuarto las medidas especiales para periodistas de dentistas, cinco la promoción del teletrabajo y seis la generación de empleos verdes y azules. ¿Qué veo como desventaja o malo en la reforma laboral? Primero, que el proyecto mantiene puntos que ya habían generado preocupación entre los empresarios, quienes consideran que no se incentiva la generación de empleo. Otro, entre ellos está el cambio de la jornada nocturna y de la jornada. También otro punto, aunque la nueva propuesta genera mayor gradualidad en estas medidas, otro, la jornada nocturna con la reforma sería de 7 de la noche a 6 a.m. Y otra, que el aumento de recargos se haría de manera gradual, empezando por 80% en julio de 2024 hasta llegar al 100% en julio de 2026. Quiero agradecer a todas las personas que tanto han visto como han escuchado mi entrevista, y también quiero invitarlos tanto a mi página de YouTube como a mi página de Instagram. Muchas gracias.